Bienvenidos un dúo amor S a su canal de confianza, el lugar donde desentrao más menos amos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque las noticias vienen cargadas de drama, pasión superíndice 3N y sobre todo, una bomba que ha sacudido los cimientos del fandom de Can Yaman. Lo han leído bien. El Galu de N turco, el hombre que roba suspiros a diestro y siniestro, ha explotado. Y no me refiero a una explosión superíndice 3 en el literal, aunque, dadas las circunstancias, no me sorprenderá a nada. Hoy vamos a diseccionar, analizar y por supuesto comentar la Polu Copyright Mika entrevista donde Can Yaman se ha despachado a gusto sobre el matrimonio, sobre sus fans, y sobre la presión superíndice 3 en medio tica que le persigue. ¿Es tú cansado de la fama? ¿Se arrepiente de algo? Copyright opina realmente de las expectativas que sus seguidoras tienen sobre su vida personal. Todo esto y mucho más, lo vamos a desmenuzar a y ahora. Pero antes de sumergirnos en este mar de controversia, como siempre, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y do copyright llenos un like si les gusta el chismecito jugoso. Vamos a por ello. Bien, la noticia que ha encendido las redes sociales proviene de una entrevista reciente que Can Yaman concedió superíndice 3 a un medio italiano. Y seu más menos horas y seu más menos hores, la cosa se puso intensa. Para entender el contexto, debemos recordar que Can Yaman es una figura global, un ídolo de masas cuya vida personal es objeto de constante escrutinio. Sus relaciones sentimentales, sus proyectos profesionales, sus declaraciones, todo, absolutamente todo, es analizado con lupa por sus fans y por la prensa. Y parece ser que tanta atención superíndice 3N ha llegado a un punto de ebullicio superíndice 3N. En la entrevista Can Yaman se mostró superíndice 3 visiblemente frustrado con las expectativas que sus fans tienen sobre su vida amorosa. Concretamente se refirió superíndice 3 a la idea romantizada del matrimonio y a la presión superíndice 3N que siente para encontrar a la persona ideal y sentar cabeza. Sus palabras textuales, según la traducción superíndice 3N, fueron algo así como: estoy harto de que me pregunten constantemente sobre el matrimonio, ¿por qué copyright es tan importante para la gente? ¿Acaso creen que mi felicidad depende de encontrar una esposa y tener hijos? Yo soy feliz ahora mismo, y si algún día decido casarme, será porque yo quiero, no porque la sociedad me lo imponga. ¡Boom! Declaraciones fuertes, ¿verdad? Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Can Yaman también copyright N se refirió superíndice 3 a la idealización superíndice 3N que algunas fans tienen de con diéresis copyright L, afirmando que se sienten desilusionadas cuando con diéresis copyright L no cumple con sus fantasías. Entiendo que me admiren por mi trabajo, por mis personajes, dijo, pero soy una persona real, con mis defectos y mis imperfecciones. No soy un príncipe azul ni un super copyright roe. Soy simplemente Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, seamos sinceros, es comprensible que Can Yaman se sienta agobiado por la presión superíndice 3 en medio tica y por las expectativas de sus fans. Al fin y al cabo, es un ser humano, y tiene derecho a vivir su vida como le plazca. Pero por otro lado, también copyright N es cierto que Can Yaman debe ser consciente de la influencia que tiene sobre sus seguidoras. Sus declaraciones, por muy sinceras que sean, pueden resultar hirientes para algunas de ellas, especialmente para aquellas que lo idealizan y que sueu más menos han con algún edu a conocerlo. De hecho, después copyright S de la publicación superíndice 3N de la entrevista, las redes sociales se incendiaron. Por un lado, estaban las fans que apoyaban a Can Yaman y que entendían su frustración superíndice 3N. Por otro lado, estaban las fans que se sentían decepcionadas y que lo acusaban de ser arrogante e ingrato. Los comentarios iban desde "Bravo Can. Por fin alguien se atreve a decir lo que piensa", hasta "Me has decepcionado Can. Creo que eras diferente. La Polu Copyright Mika es tu servida, y parece que va para largo. Pero volvamos al tema del matrimonio. ¿Por qué copyright este tema es tan recurrente en la vida de Can Yaman? Pues bien, hay varias razones que pueden explicarlo. En primer lugar, la cultura turca es muy tradicional en lo que respecta al matrimonio y a la familia.
Se espera que los Q superíndice 3 se casen y tengan hijos a una edad relativamente temprana, y Kan-Yaman, como figura pública, no es ajeno a estas expectativas. En segundo lugar, la prensa rosa siempre ha estado obsesionada con la vida amorosa de Kan-Yaman. Desde sus romances confirmados hasta sus supuestos affairs, todo ha sido objeto de titulares y de especulaciones. Y por supuesto el tema del matrimonio siempre estuvo presente en estas noticias. Y en tercer lugar, estuvo el factor fandom. Muchas fans de Kan-Yaman sueu más menos han con ser la afortunada que se case con con diéresis copyright L, y por eso el tema del matrimonio es tan importante para ellas. Se imaginan una vida de cuento de hadas junto a su ídolo, y se sienten decepcionadas c. Cuando con diéresis copyright L no cumple con sus expectativas. Pero ¿Q copyright opina realmente Kan-Yaman del matrimonio? Pues bien, en la entrevista de Q superíndice 3 claro que no estuvo en contra del matrimonio en su mismo. Simplemente no quiere que lo presionen para casarse, y quiere tomar su propia decisión superíndice 3N cuando llegue el momento adecuado. De hecho, en varias ocasiones ha manifestado su deseo de formar una familia, pero ha insistido en que quiere hacerlo cuando es tu copyright preparado, y no porque la sociedad o sus fans se lo impongan. Quiero casarme por amor, no por obligación superíndice 3N, dijo en una ocasión superíndice 3N. Quiero encontrar a una mujer que me ame por quien soy, no por mi fama o mi dinero. Asu que aún lo tienen. Kan-Yaman ha explotado pero no de una manera destructiva. Ha explotado en el sentido de que ha dicho lo que piensa, ha expresado su frustración superíndice 3N, y ha defendido su derecho a vivir su vida como le plazca. Y en mi opinión superíndice 3N, eso es algo que debemos aplaudir. Es fácil dejarse llevar por la presión superíndice 3N medio tica y por las expectativas de los DMUDS, pero se necesita valor para ser fiel a uno mismo y para defender lo que uno cree. Por supuesto, las declaraciones de Kan-Yaman han generado controversia, y es probable que sigan generando durante un tiempo. Pero al menos ha abierto un debate importante sobre la idealización superíndice 3N de los famosos, sobre la presión superíndice 3N medio tica, y sobre la importancia de respetar las decisiones de los DMUS. Ahora bien, CU superíndice 3mo cree que afectaru esta polu copyright mica a la carrera de Kan-Yaman? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado podrá perjudicarlo, ya que algunas fans podrán sentirse decepcionadas y dejar de apoyarlo. Por otro lado podrá beneficiarlo, ya que muchos lo admiraron por su sinceridad y por su valentua. En cualquier caso, lo que es claro es que Kan-Yaman ha dado un golpe sobre la mesa, y ha dejado claro que no está dispuesto a dejarse controlar por nadie. Y eso en el mundo del espectáculo, es algo que no se ve todos los días. Y ahora para finalizar, quiero compartir con ustedes mi propia opinión superíndice 3N sobre este tema. Creo que Kan-Yaman tiene razón superíndice 3N al sentirse frustrado por la presión superíndice 3N medio tica y por las expectativas de sus fans. Es comprensible que quiera vivir su vida como le plazca, y que no quiera que lo presionen para casarse o para cumplir con las fantasías de los DMUS. Pero también copyright N creo que Kan-Yaman debe ser consciente de la influencia que tiene sobre sus seguidoras, y que debe tener cuidado con sus palabras para no herir sus sentimientos. Al fin y al cabo, son sus fans las que lo han llevado a donde es tú, y debe mostrar respeto y gratitud hacia ellas. En definitiva, creo que este es un tema complejo y delicado, y que no hay respuestas fáciles. Pero lo que su estuvo claro es que Kan-Yaman ha puesto el dedo en la llaga, y ha abierto un debate importante sobre la vida de los famosos y sobre las expectativas que tenemos sobre ellos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la explosiva entrevista de Kan-Yaman. Hemos visto CU superíndice 3mo, el actor turco ha revelado sus frustraciones con respecto a las expectativas sobre su vida personal, especialmente en lo que concierne al matrimonio, y CU superíndice 3mo esto ha impactado a sus fans. Hemos explorado las razones de de esta reacción superíndice 3N y las posibles consecuencias para su carrera. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta AQ. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright piensan de las declaraciones de Kan-Yaman? ¿Es tu N de acuerdo con U con diéresis copyright L? ¿Creen que ha sido demasiado duro con sus fans?
Du copyright lleno sus comentarios abajo, queremos leerlos todos. Y por supuesto, antes de despedirnos, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Asu nos ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el Superindice 3 vídeo. Hasta la Superindice 3 chismosos. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque acu no termina la cosa, mis chismosos. La Polu Copyright Mica desatada por Can Yaman ha abierto una caja de Pandora de reflexiones sobre el precio de la fama, la salud mental de los artistas y la responsabilidad que tienen los ídolos de masas con sus seguidores. Y vamos a explorarlo a fondo. Para empezar, es fundamental entender la magnitud del Fenu Superindice 3 Can Yaman. No se trata solo de un actor guapo, se trata de un símbolo, un ideal para muchas personas. Su éxito ha trascendido las fronteras de Turquía y se ha extendido por todo el mundo, especialmente en Europa y Amu Copyright Rica Latina, donde sus telenovelas han batido récords de audiencia. Este éxito masivo obviamente conlleva una gran presión Superindice 3N. ¿Se imaginan ser constantemente perseguidos por los paparazzis? ¿Que cada paso que dan sea analizado y comentado en las redes sociales? ¿Que miles de personas tengan expectativas sobre CU Superindice 3 deben vivir su vida? Es una situación Superindice 3N agobiante incluso para la persona fuerte. Y es probable que esta presión Superindice 3N constante haya contribuido a la explosión de Can Yaman. Pero la cosa va ayul de la presión Superindice 3N medio tica. También Copyright N hay que tener en cuenta el factor cultural. Como mencionamos antes, la cultura turca es muy tradicional en lo que respecta al matrimonio y a la familia. Y Can Yaman como figura pública se enfrenta a la presión Superindice 3N de cumplir con estas expectativas culturales. En este sentido, es importante recordar que Can Yaman es un hombre moderno y cosmopolita. Ha vivido en diferentes países, habla varios idiomas y tiene una visión Superindice 3N del mundo muy diferente a la de muchas personas de su generación Superindice 3N en Turquía. Es natural que se sienta frustrado por la presión Superindice 3N de tener que cumplir con unas normas sociales que no comparte. Y luego el tema de las fans. Las fans son la razón Superindice 3N del éxito de Can Yaman, pero también Copyright N pueden ser su peor pesadilla. Muchas fans lo idealizan, lo ven como un príncipe azul, como el hombre perfecto. Y se sienten decepcionadas cuando con diéresis Copyright L no cumple con sus fantasías. Es comprensible que Can Yaman se sienta agobiado por esta idealización Superindice 3N. Al fin y al cabo, con diéresis Copyright L es un ser humano, con sus defectos y sus imperfecciones. No es un personaje de telenovela, es una persona real. Y tiene derecho a vivir su vida como le plazca, sin tener que cumplir con las expectativas de los DMS. Pero du Superindice 3 de esto, la lunea entre la libertad personal y la responsabilidad social. Hasta Copyright. Un ídolo de masas debe tener en cuenta los sentimientos de sus fans. Es una pregunta difícil, y no hay una respuesta fácil. En mi opinión Superindice 3N, Can Yaman tiene derecho a expresar sus frustraciones y a defender su derecho a vivir su vida como le plazca. Pero también Copyright N creo que debe ser consciente de la influencia que tiene sobre sus seguidoras, y que debe tener cuidado con sus palabras para no herir sus sentimientos. Después Copyright S de todo, son sus fans las que lo han llevado a donde y debe mostrar respeto y gratitud hacia ellas. No se trata de fingir ser alguien que no es, sino de ser consciente del impacto que sus palabras y sus acciones pueden tener en los DMS. Ahora bien, CU Superindice 3 deberá a Can Yaman gestionar esta situación Superindice 3N. En mi opinión Superindice 3N, lo mejor que puede hacer es ser sincero y transparente con sus fans. Explicarles CU Superindice 3 se siente, cuáles son sus valores y cuáles son sus expectativas. No se trata de pedirles que dejen de idealizarlo, sino de invitarlos a conocerlo como persona, no como personaje. Mostrarles sus defectos y sus imperfecciones, pero también Copyright N sus virtudes y sus fortalezas. De esta manera podrú construir una relación Superindice 3N ese autocopyrightica y sincera con sus fans, basada en el respeto mutuo y en la comprensión Superindice 3N. Y al mismo tiempo podrú proteger su salud mental y defender su derecho a vivir su vida como le plazca.
Pero la responsabilidad no recae solo sobre Can Yaman. También copyright en las fans deben ser conscientes de que con diéresis copyright él es un ser humano, no un príncipe azul. Deben dejar de idealizarlo y empezar a verlo como una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Deben respetar sus decisiones y sus opiniones, incluso si no es tú, de acuerdo con ellas. Y deben dejar de presionarlo para que se case o para que cumpla con sus fantasías. Al fin y al cabo, el amor verdadero se basa en el respeto y en la aceptación superíndice 3n, no en la presión superíndice 3n y en la idealización superíndice 3n. Y por supuesto, la prensa rosa también copyright N tiene una responsabilidad en todo esto. Debe dejar de obsesionarse con la vida amorosa de Can Yaman y empezar a centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Debe dejar de especular sobre sus relaciones sentimentales y empezar a respetar su privacidad. Debe dejar de presionarlo para que se case o para que tenga hijos y empezar a darle el espacio que necesita para vivir su vida como le plazca. Al fin y al cabo, la prensa tiene el poder de influir en la opinión superíndice 3n pública, y debe utilizar ese poder de manera responsable y constructiva. En definitiva, la copyright mica desatada por Can Yaman ha abierto un debate importante sobre el precio de la fama, la salud mental de los artistas y la responsabilidad que tienen los ídolos de masas con sus seguidores. Es un debate complejo y delicado, pero es necesario tenerlo para construir una sociedad respetuosa y comprensiva. Y para seguir alimentando este debate, quiero lanzarles una pregunta a ustedes, mis chismosos favoritos. ¿Creen que Can Yaman tiene razón superíndice 3n al sentirse frustrado por la presión superíndice 3n medio utica y por las expectativas de sus fans? ¿O creen que deberá ser consciente de la influencia que tiene sobre sus seguidoras? Du copyright llenos sus comentarios abajo, queremos leerlos todos. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también copyright N puedan unirse a la conversación superíndice 3n. Juntos podemos construir un mundo justo y equitativo para todos. Hasta la superíndice 3 Sima, chismosos. Y recuerden, la vida es un chisme continuo, a su que mantengan sus antenas bien altas.